Novias y novios, felicidades por su próxima boda. Bienvenidos a Club de Novias. Cada semana traigo recomendaciones, consejos y tips para ayudarlos a disfrutar de la experiencia de planear y organizar la boda de sus sueños. Una opción que se está volviendo cada vez más popular entre las parejas es la ceremonia de boda simbólica. Da mucha curiosidad y genera muchas dudas. ¿Qué es? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde se lleva a cabo? ¿Quién la preside? Entre muchas otras. Hoy te explico todo lo que debes saber acerca de ella. ¡Comencemos! Desde hace algunos años, las bodas simbólicas han tomado fuerza entre las parejas que deciden casarse haciendo una ceremonia en una isla o alguna locación súper original. Muchas de las fotografías de ceremonias de boda que ves en Instagram y blogs de boda son ceremonias simbólicas en bodas de destino y se ven espectaculares, por eso llaman tanto la atención. Ahora, primero lo primero, ¿qué es una boda simbólica? Es una ceremonia que se centra en la promesa de amor que la pareja se hace y una bonita forma de enmarcar los votos de una manera muy personal, sin los trámites que requiere una ceremonia civil o religiosa. Permite que se lleve a cabo en lugares originales donde algún funcionario gubernamental o celebrante religioso no necesariamente podría oficiar. Las ceremonias de bodas simbólicas normalmente no tienen validez legal. Para cualquier asistente parecería que se tratara de un servicio matrimonial genuino y súper personalizado, pero es muy poco probable que sea legalmente vinculante. El término simbólico describe que esta ceremonia no es necesariamente legal y definitivamente no tiene ningún significado religioso. Antes de continuar, quiero agradecerles por ser parte de esta hermosa comunidad y saludar a los nuevos suscriptores. Bienvenidos, y si la información te resulta interesante, te invito a suscribirte. Agradezco tu apoyo al canal dando like y compartiendo con quien creas que puede gustarle para ayudar a más novias. Da clic en la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que subo un video. Diferencia con la legal. Una ceremonia legal o civil está reconocida por el país en que se celebra, la lleva a cabo un juez y requiere que se presenten análisis y documentación específica que varía según el destino que elija. Una boda simbólica la dirige cualquier persona y aunque pueden firmar un acta ficticia, no es legal. Requisitos. Hay muchos lugares donde no se requieren grandes trámites, más allá del contratar la organización de la boda en algún hotel o sitio especializado y por supuesto que en la pareja ambos sean mayores de edad. Sin embargo, algunos países para dar el permiso exigen que estén casados legalmente y que proporcionen los documentos legales. Ventajas. Las ceremonias simbólicas presentan una gran flexibilidad. Como no hay reglas específicas, el oficiante puede ser un amigo o familiar, pueden incorporar tradiciones culturales o toques personalizados, pueden incluso tener su ceremonia mientras bucean o se lanzan en paracaídas, entre otros. Se trata de lo que prefieran y con lo que se sientan cómodos. ¿Cómo es? Una ceremonia simbólica está hecha a la medida de las necesidades, gustos y expectativas de la pareja. Puede ser en estructura similar a las ceremonias eclesiásticas, obviamente sin el aspecto religioso, o para mostrar su individualidad pueden optar por rituales divertidos, juegos, sorpresas, etc. Generalmente las parejas intercambian votos y anillos u otro objeto de su elección. ¿Quién puede elegirla? ¿Qué tipo de pareja puede hacer una ceremonia simbólica? En realidad todas. Pero hay escenarios en los que es más favorable, como si desean una boda en un lugar que no tiene licencia para celebrar matrimonios civiles en el extranjero, si desean una ceremonia al aire libre o en un lugar histórico, ausencia de creencias religiosas, parejas del mismo sexo, parejas de divorciados, etc. ¿Quién la diseña? En muchos lugares de playa, museos, castillos, entre otros, ofrecen el servicio de diseñar la ceremonia junto con la pareja y actuar como oficiantes. Pueden diseñarla la pareja o los novios y sus familiares y después indicar a las personas encargadas sus decisiones. No deben olvidar el averiguar con las autoridades si se requiere algún permiso especial. ¿Dónde celebrarla? Ahora, ¿en qué lugares se puede celebrar una boda simbólica? En un bosque o playa si son amantes de la naturaleza, una hermosa terraza donde puedan disfrutar de una vista espectacular, un edificio histórico lleno de elegancia y belleza arquitectónica para sentirse como si estuvieran dentro de un cuento de hadas, o en un hermoso patio. Costo. El precio es una consideración clave al diferenciar entre una ceremonia legal y una simbólica. Los costos relacionados con una ceremonia civil o religiosa
Generalmente son mayores debido a la presencia de un juez o religioso y al procesamiento de la documentación. Las ceremonias simbólicas a menudo se manejan en paquetes y son generalmente más baratos. ¿Cuánto dura? El saber cuándo comenzarán y terminarán las actividades de la boda ayudará a armar su itinerario. Al diseñar la ceremonia se deben tomar en cuenta todos los detalles para saber cuánto tiempo debe durar, aunque idealmente debe ser entre 20 y 30 minutos. El tiempo exacto depende de la cantidad de elementos que decidan incluir para poder elegir una buena hora de inicio. ¿Quién preside? La persona que puede presidir una boda simbólica es un maestro de ceremonias, un celebrante profesional o algún familiar. Debe ser alguien que se asegure de que su ceremonia esté bellamente redactada y conducida. La elección dependerá completamente de ustedes. Estructura. Pueden organizar la estructura como una ceremonia religiosa tradicional si lo desean, o pueden crear algo único. Un oficiante profesional puede guiarlos. Escriban las partes de la ceremonia que desean incluir. Por ejemplo, procesión, bienvenida del oficiante, apertura con poema o canción, confirmación de intención de casarse, votos, intercambio de anillos, símbolo de unidad, lectura final, pronunciamiento de matrimonio y recesión con música. Si tienen una ceremonia de duración mayor a 10 minutos, es importante proporcionar asientos para cada invitado. Un intercambio de votos más corto es una opción para que todos puedan estar durante la ceremonia de pie, pero aún así, es una buena idea tener al menos algunas sillas para cualquier persona mayor o que no pueda estar de pie. Una vez que hayan contratado a un oficiante y que éste los oriente, deben concentrarse en encontrar lecturas y música que los identifiquen, así como la decoración ideal para ustedes. La ceremonia simbólica les da la libertad de declararse su amor y compromiso frente a sus amigos y familiares de la forma que decidan, a través de algún ritual o alguna actividad simbólica. Les aconsejo a las parejas que decidan tener una boda simbólica de destino, se casen por el civil antes de viajar a celebrarla. Es una excelente manera de festejar con aquellos que no podrán viajar al extranjero por diversas razones y tendrán su certificado disponible en caso de que se los requieran. Diviértanse eligiendo su maravilloso lugar y diseñando la boda simbólica de sus sueños. Como siempre, es un placer que me acompañes. Déjame saber tus comentarios y dudas. Son muy importantes y con gusto te ayudaré a resolverlas. Sígueme en mis redes sociales donde posteo casi todos los días. Esto es todo por hoy. Hasta un próximo video.